Este es un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico. Los saludo en esta ocasión para hablar acerca del despido injustificado y, por supuesto, los derechos de los trabajadores al respecto. Recuerden suscribirse al canal de YouTube del Tiempo para seguir este y otros contenidos y estar en nuestras redes sociales, hacer sus respectivos comentarios, porque estaremos resolviendo algunas de las preguntas en vivo. La invitada de hoy es Diana Jiménez, abogada laboralista, magíster en Derecho, docente de la Universidad Libre. Doctora, un gusto saludarla, un gusto que esté nuevamente en el programa. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí nuevamente poder compartir con todas las personas del Facebook Live del Tiempo, Diana. Y mil gracias nuevamente por la invitación. Bien, precisamente hace algunos días, la Organización Internacional del Trabajo emitió un informe en donde dice que cerca de 26 millones de empleos se perdieron a raíz de la pandemia durante 2020. Inicio con esto preguntándole, doctora, ¿es causal de despido la pandemia frente a un despido que sufre un trabajador? No, digamos que la pandemia no es una justa causa que puedan tomar los empleadores para dar por terminados los contratos de trabajo. Es más, aquí valdría la pena establecer uno de los principios que existe y es cómo hay una estabilidad en el empleo desde la misma Constitución Nacional y el artículo 53. Aunado a esto, por ejemplo, en la legislación laboral nos encontramos que, uno, tengamos en cuenta que efectivamente, y como un paréntesis, pues hay una cuestión que es clara dentro de todo lo que sucede y es la parte económica, que ha sido afectada por muchísimas empresas y por muchísimos sectores. Esto en algunos de los sectores porque también se ha visto como, digamos, algunos inclusive, como las plataformas, pues han tenido unos recursos económicos mucho más altos. Pero digamos que frente a una situación en la cual una empresa tenga o haya tenido, digamos, solicitudes económicas que, digamos, no le esté yendo tan bien. Esto no podría ser una justa causa, así como los empresarios no reparten las utilidades. Digamos que la norma laboral dice que tampoco los trabajadores hacen parte de las pérdidas cuando se dan estas. O sea, los trabajadores no hacen parte de las pérdidas cuando, digamos, suceden situaciones dentro de las empresas. Entonces, efectivamente, dentro de la legislación laboral no existe colombiana, no existe una forma en la cual los empresarios, por el hecho de la pandemia o de reestructuraciones, puedan llegar a dar por terminados los contratos de trabajo. Ya los pueden dar por terminados, pero pues digamos tendría que pagar la indemnización a los trabajadores. ¿Qué deberían hacer los trabajadores que fueron despedidos con o sin justa causa durante la pandemia? Bueno, lo que pasa es que si me pones la pandemia y el hecho económico no le va a dar una justificación al empleador para terminar el contrato, excepto que pida un permiso y que, digamos, le pida un permiso al ministerio, y este permiso sería inclusive para lo que se utilizó mucho el año pasado, que serían las suspensiones de los contratos. Cuando un trabajador le terminan el contrato y, por ejemplo, yo lo que le digo es, le estoy terminando el contrato debido a la situación económica de la empresa y debido a la pandemia, pues lo que tiene que hacer la empresa es automáticamente entrar a indemnizarle su contrato de trabajo. ¿Y qué puede hacer el trabajador? Pues las rutas, digamos, serían efectivamente uno, pues iniciar un proceso ordinario laboral dependiendo de la cuantía, que puede ser un proceso de primera o de única instancia, y las rutas pueden llegar a ser, digamos, los consultorios jurídicos de las universidades, como el consultorio jurídico de nuestra casa de estudios de la Universidad Libre, o, digamos, la Defensoría del Pueblo frente a este tipo de circunstancias. Bien, desde el punto de vista legal, ¿qué significa un despido injustificado? ¿O cómo identificar que un trabajador fue despedido injustamente? Bueno, resulta de que nosotros tenemos dentro de la legislación, hay un artículo que es el artículo 62 en el Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Cuando las personas van y miran ese artículo 62, ahí hay una lista de causales. Para poder que se dé por terminado un contrato tendría que estar enlistado en una de esas justas causas. O sea, cuando tú miras esas justas causas, digamos, pues en ninguna parte te va a aparecer que las razones económicas de la empresa pues son una justa causa para dar por terminado el contrato de un trabajador. Entonces, si, digamos, estamos frente al hecho que estamos tratando el día de hoy, pues ni siquiera está enlistado. Desde el ámbito legal decimos que esas causales son taxativas. ¿Qué quiere decir eso? Que el empleador no se puede inventar ninguna más. ¿Sí? O sea, fuera de esas 15 que tiene el empleador, pues no puede hacer uso de ninguna más porque entonces estaríamos automáticamente frente a un despido sin justa causa.
Bien, Daniel Tombe a través de Facebook nos realiza el siguiente comentario. El año pasado, pues varias empresas mandaron a licencias no remuneradas, suspensiones de Ajá. contratos y finalización de contratos y el Ministerio de Trabajo no hizo mayor cosa. ¿Qué responderle a este usuario? Bueno, aquí se presentaron muchas circunstancias en este aspecto. Digamos que una de las primeras situaciones que saca el gobierno es que en lugar que se den unas suspensiones, que se den, digamos, vacaciones, que se intenten como estas vías y estas formas. Pero en la realidad, ¿qué hicieron muchísimas empresas? Utilizar una figura que está dentro de la legislación laboral, que es la suspensión del contrato de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo tiene unos efectos que es el trabajador deja de prestar el servicio y el empleador deja de pagar los salarios y lo único que hace son los aportes al sistema de seguridad social. Con esto se ha generado muchísima, digamos que hay un conflicto jurídico allí. ¿Por qué? Porque es que el ministerio, pese a todo lo que ha dicho, pues resulta de que el ministerio sacó, digamos, un concepto dentro del cual él lo que decía era que la causal primera de ese artículo 50, que es la fuerza mayor, que esa no era por ellos estudiadas. Las causales que hay en ese artículo, digamos que las tres primeras, las estudia o quien da la autorización es el ministerio, y resulta de que para esta primera causal, para la de la fuerza mayor, lo que dijo el ministerio era que ellos no tenían competencia y que debía ser valorada por un juez de la República. Entonces, ¿dónde dejan a los usuarios o a las personas y a los trabajadores? Yéndose a un, digamos, yéndose uno o a un proceso ordinario o a una acción de tutela. Por eso vimos en muchísimos casos, y aquí digamos que algunas tutelas pues le dieron la razón a los trabajadores y decían que debían, digamos, pagarse ese tiempo, y otras tutelas dijeron que no, que se tenían que ir a la vía ordinaria, o sea, ante un juez laboral, y pues todos sabemos mucho más en este momento lo que sucede en un proceso, en cualquier tipo de proceso, si la justicia cuando funcionábamos, digamos, que no había pandemia, pues los procesos en Colombia tenían un retraso de unos 5 o 6 años, pues pensemos en este momento cuando los procesos ni siquiera están totalmente digitalizados, por ejemplo. Entonces, hay unos retrasos que son mucho más fuertes y a esto era lo que se ve realmente expuesto al ciudadano, expuesta a la persona. Entonces, esta clase de situaciones, digamos que van a tener unas repercusiones en todo lo que es claro. Lo que él pregunta es, bueno, ¿aquí qué pasó? Y resulta de que ahí, pues como te cuento, ni siquiera hay una línea clara porque el mismo ministerio dice que es una causal que ellos no examinan, que ellos no valoran. También a propósito de este tema le pregunto, doctora, ¿puede un trabajador que fue víctima de despido injustificado realizar el respectivo reclamo si esto ocurrió hace meses o esto ya no sería posible? Claro que sí, o sea, recordemos que, digamos, si yo veo los derechos laborables prescriben en 3 años a partir, digamos, si estamos hablando de una terminación de un contrato, a partir de que termina, pues él tiene para actuar ante la justicia ordinaria laboral, o sea, ir ante un juez laboral y digamos que va a tener 3 años después de que termine su contrato para decir, mire, aquí no hubo una justa causa de despido y yo quiero tener derecho a mi indemnización por esa terminación unilateral que no tenía una causa justa. Obviamente, le va a tocar probarlo ante un proceso, no es que yo vaya y diga y entonces no, hay una cuestión que pues va a tener que ver con una cuestión probatoria de demostrar que no había una justa causa para terminar ese contrato. Bien, hablemos de, ya que tocó ese tema, doctora, sobre la indemnización, que es un tema que le interesa a mucha gente, y es en qué casos hay lugar a indemnización en caso de un despido. Bueno, entonces, lo primero es que sea un despido sin justa causa. Entonces, esa es la primera, digamos que el primer requisito es, hay un despido sin justa causa. Cuando decimos, listo, se despidió a esa persona sin justa causa, ¿a qué pasamos? A mirar la modalidad contractual. Entonces, si tenemos un despido, digamos, de un contrato a término indefinido, y está la prueba, se prueba de que digamos, no había una justa causa por parte del empleador, en esos contratos a término indefinido va a depender de la cantidad de dinero que se gane el trabajador. La norma nos lo tiene dividido en dos y nos dice que cuando, digamos, el trabajador se gana menos de 10 salarios mínimos, por el primer año va a tener derecho a 30 días y por cada año subsiguiente al primero y proporcional 20, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Te lo voy a poner así como en palabras, en una cuestión lógica. Yo llevo 4 meses trabajando y me despiden sin justa causa y me gano, no sé, 2 millones de pesos mensual. ¿Eso qué quiere decir? Que si me despiden, pues mi indemnización será de 2 millones de pesos.
No importa si me despiden a los 4 meses, a los 6 o a los 11 meses. ¿Qué pasa si me despiden a los 2 años? Pues entonces lo que me va a decir la norma es que yo tengo derecho a 30 días, ¿cierto? Más 20 del segundo año, o sea que serían en total 50 días, o sea que eso le va a dar a la persona como 3.700.000, 600, algo así que sería el valor de la indemnización. Y cuando es superior a 10 salarios mínimos, que la persona, digamos, se gane más de 10 salarios mínimos, pues digamos que lo que dice la norma es que serán 20 días por el primer año y por cada año subsiguiente, pues van a ser 15 días adicionales. Eso frente a los contratos a término indefinido, porque ya tenemos otras modalidades como son los contratos a término fijo y los contratos de obra o labor. En los contratos a término fijo, pues todos sabemos que son aquellos que nos dicen cuándo empiezan y cuándo terminan, ¿cierto? Porque son por un tiempo determinado. Cuando yo despido a alguien, cuando a alguien lo despiden, digamos, y el contrato se ha firmado a 4 meses y apenas llevaba 2 meses, pues la indemnización será el tiempo que falte para terminar. Entonces, si la persona se ganaba 1.000.000 de pesos, pero faltaban 2 meses para que se terminara el contrato, pues va a tener derecho a una indemnización de 2.000.000 de pesos. Y en los contratos de obra o labor, estos que se dan, digamos, las empresas de servicios temporales los usan mucho, los contratos de labor y, digamos, los contratos de obra que uno ve en el sector de la construcción, pues digamos que en ese tipo de contratos lo que se dice es la indemnización será por el tiempo que falte por terminar la obra. Entonces, les doy un ejemplo. Una obra, todos sabemos que, digamos, en obra vertical o en obra horizontal, cuando hablamos de esta parte de ingeniería, pues esas obras tienen unos términos, unas auditorías, unas actas de avance, digamos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues la persona, digamos, dice, bueno, aquí lo que yo voy a mirar es hasta dónde llegaba la obra. Entonces, normalmente todos sabemos que cuando se inicia un proyecto dicen, se va a demorar 5 años y resulta que del proyecto solamente llevaban 2 años. Y entonces yo tengo que probar que era que ese contrato, esa obra iba a demorarse 5 años y tendría derecho a reclamar el resto, o sea, lo que falte para la terminación de la obra, que pues eso lo puedo probar a través de la misma liquidación de la obra. Todas las obras tienen unas actas de finalización. Esas actas de finalización y de liquidación nos va a dar cuándo se acabó esa obra y pues será un elemento que ya tenga que conseguir, digamos, el abogado, la persona que este ciudadano contrata. Pues así se da, digamos, en los contratos de obra o labor. Bien, José Raúl Ramírez, gracias por participar en este consultorio jurídico. Él nos dice, si el trabajador tiene un contrato a término indefinido y esa persona lleva laborando 12 años, lo despiden por causa de la emergencia sanitaria, ¿qué puede hacer el trabajador? Lo mismo, creo que esa pregunta ya la habíamos, esa es una de las preguntas que me habías hecho hace un ratico, y pues, ¿cuál es la lógica? La lógica es iniciar un proceso laboral con la finalidad del pago de su indemnización, en el cual tendrá que probar que el despido fue efectivamente sin justa causa. Existen, doctora, algunas condiciones que impidan que a una persona la pueden despedir. ¿Qué debería saber la gente sobre, por ejemplo, lo que se llama en derecho a estabilidad laboral reforzada? Entonces, cuando nosotros nos vamos, ahora hay que tener claro que en este momento la estabilidad laboral reforzada hay 2 fueros, ¿no? Está el fuero de salud y el fuero materno. Entonces, tenemos estos 2 fueros. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Digamos, lo que tiene que ver con el fuero de salud, pues hay unas condiciones que se exigen desde la Corte Constitucional, y digamos que el fuero de salud no es cualquier tipo de enfermedad, es realmente una enfermedad que venga, digamos, desarrollándose, digamos que haya incapacidades, que haya para esa persona reubicaciones, que haya restricciones médicas. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, en la cual uno logra probar que la persona está enferma, que digamos tiene una enfermedad terminal, que le terminan el contrato, pues esto lo convierte en una persona en estado de indefensión. Y digamos que ahí hay una cuestión que nosotros denominamos debilidad manifiesta y que es la tesis de la Corte Constitucional. Al tener una debilidad manifiesta esta persona, pues lo que se dice es que pues debe tener una estabilidad laboral y pues debe ser reintegrada. Entonces, muchísimas veces a través de esas formas pues lo podemos lograr reintegrar, pero vuelvo, insisto, cada caso es completamente particular. ¿Sí? Y en eso quiero hacerles mucho énfasis, porque a veces pensamos que todo es estabilidad laboral reforzada y cada caso es particular, cada caso hay que examinarlo, o sea, no podemos irnos de una vez a pensar que sí, entonces ahí hay una estabilidad. Cada caso debe ser examinado
ojalá por un experto en derecho laboral, para que pueda como llevar a la gente, porque muchas veces entramos a las comparaciones, entonces, pero es que fulanito tenía no sé qué y entonces lo reintegraron. No siempre se da de la misma manera, entonces en eso sí es un llamado como a todas las personas que nos están viendo, y es asesórese de un profesional, asesórese de un experto en esos temas para que él lo pueda como sacar de muchísimas dudas. Bien, y una vez el trabajador es despedido, ¿a qué tiene derecho, además de la indemnización? Bueno, cuando un trabajador, digamos, le terminaron el contrato y es injusta causa, digamos, se lo terminaron de manera unilateral y la empresa dice, mire, yo le termino de manera unilateral el contrato, es porque la empresa le va a reconocer de una vez, digamos, la indemnización. Pero cuando a mí me termina un contrato, pues obviamente yo tengo derecho a todas mis prestaciones, o sea, y mis prestaciones son, digamos, a que me entreguen el pago de las cesantías. Entonces, si estoy en un fondo de cesantías, digamos, yo trabajaba desde el año 2019, las cesantías del año 2019 y las del 2020 deben estar consignadas en el fondo de cesantías, pero entonces yo tengo derecho a que, digamos, la empresa me liquide del 1 de enero al día de hoy, que es 13 de febrero, tendría derecho a que me liquide eso, a que me pague la prima proporcional de ese tiempo, a que me pague, digamos, los intereses a las cesantías de ese tiempo proporcional, a que me pague además, digamos, todo lo que tiene que ver con las vacaciones que no haya tomado. También además tengo derecho a que me envíen al examen médico de ingreso. Esto va a ser muy importante cuando nosotros, digamos, terminamos un contrato y estamos enfermos o tenemos alguna situación médica, va a ser muy importante que exijamos eso, que exijamos que la norma nos establece que la empresa tiene una obligación de enviar a las personas a ese examen médico de ingreso, que lo pidamos, porque además debe darse dentro de los 5 días siguientes a la terminación del contrato. A mí me deben enviar una cartica donde me dice, mire, usted puede ir a tal parte dentro de los 5 días siguientes a hacerse el examen. Si ya yo no voy a ese examen, pues se entiende que yo fui quien desistió. Además, cuando se termina un contrato de trabajo, las empresas deben, digamos, haber garantizado todo lo que son los pagos al sistema de seguridad social, a lo que es pensiones, salud y riesgos laborales. Esto, digamos, que son los derechos que cobijan a todos los trabajadores una vez terminado un contrato de trabajo. Bien, doctora, para las personas que hasta ahora se están conectando a este live, vamos a hablar acerca también de la indemnización y a desmentir algunas de las creencias populares que tiene la gente, pero que ya como usted es experta en el tema, vamos a hablar al respecto. Entonces, hay una creencia que es muy común y es que siempre que hay un despido hay lugar a una indemnización. Entonces, ¿qué debería saber la gente al respecto? Entonces, pues digamos que dentro pues eso es un mito, porque pues así como puede haber un despido sin justa causa, pues el despido puede llegar a estar justificado, entonces, y el despido se justifica en muchas cuestiones, digamos que, pues si yo decidí no volver a la empresa, digamos, y llevo varios días y simplemente me fui de vacaciones, pues muy seguramente a mí me pueden, digamos, llamar a unos descargos y dependiendo de la gravedad de la falta, va a haber o no va a haber una justa causa y va a ser muy distinto en cada una de las empresas. O sea, una cuestión es que, digamos, les doy un ejemplo, un fumador, entonces, si yo fumo, digamos, en la universidad donde soy docente, es grave, es feo, todo lo que ustedes quieran, pero de cierta manera no hay un riesgo eminente. Pero si yo llego a prender un cigarrillo en una estación de gasolina y trabajo en una estación de gasolina, ¿sí ven? O sea, mientras que en un lado pues va a ser una falta, la gravedad de la misma va a ser distinta. ¿Sí? O sea, va a ser distinto que yo prenda un fósforo, un cigarrillo en una estación de gasolina a que vaya y lo prenda, digamos, en la universidad. Entonces, las faltas van a ser distintas y la gravedad de las mismas. Entonces, por eso les insisto, no hay una cuestión que uno pueda decir es de tal manera. O sea, hay que evaluar cada una de las situaciones para poder saber cómo se da cada una de esas situaciones. Pues esa es una de las primeras cuestiones. O sea, no siempre va a haber pues un despido sin justa causa, porque muchas veces pues digamos que así como hay despidos sin justa causa, hay despidos en los cuales el empleador pues va a tener toda la razón, revelar secretos técnicos, no ir a trabajar y no presentar justificaciones, tener, digamos, poner en riesgo los bienes de la empresa, este tipo de cosas que uno puede llegar a decir, sí, aquí puede llegar a haber, digamos, una justificación para que se termine un contrato. Entonces, si hay justa causa, no hay lugar a indemnización. Sí, si hay justa causa, no hay lugar a indemnización.
Bien, hablemos ahora acerca de la licencia de maternidad, por ejemplo. ¿Es posible que tras la licencia de maternidad el empleador pueda despedir a la trabajadora? Se acabó la ¿Mito licencia o de realidad? maternidad. Sí, señor. Esto es pues la puede despedir, claro que sí, es una realidad. O sea, si terminaba la licencia de maternidad, o con esto, estamos hablando de que ya pasó la licencia, o sea, ya pasaron las 18 semanas, de manera general, pues si es un solo de eventos. Pasaron las 18 semanas y la persona se reintegra, ¿cierto? Se reintegra porque pues ya se le acabó su licencia. ¿Puede el empleador despedir a la trabajadora? Sí, claro, la puede despedir. Lo que pasa es que ahí, ¿qué va a operar? Va a operar la indemnización normal, o sea, él le puede dar por terminado el contrato, pero va a tener que darle la indemnización. ¿Qué no va a haber? Lo que ya no habría sería el reintegro por fuero materno. ¿Por qué? Porque, digamos, el fuero de maternidad, ¿sí? Realmente cuando, digamos, esta ya es inclusive una línea jurisprudencial clara y es el fuero de maternidad se da durante el embarazo, ¿sí? Y durante la licencia de maternidad, o sea, cuando yo me reintegro, pese a que puedo seguir, digamos, en la parte en la cual, digamos, yo le estoy todavía, digamos, amamantando el bebé, que digamos que toda esta parte, la lactancia, pues va a ir por 6 meses, pues puede que yo todavía esté en esa partecita de lactancia, pero lo que me dice, digamos, del 239 del Código Sustantivo hasta allá el 242, donde termina esta parte, pues lo que me va a decir es que realmente la estabilidad del fuero me va a operar ahí, el fuero me va a operar durante el tiempo del embarazo y la licencia de maternidad. Claro, si me despide y yo llego, pues ¿qué va a pasar? Pues que me tendrá que pagar el empleador la indemnización. Bien, vamos a resolver algunas de las preguntas del público. Nos dice Anya García a través de Facebook, cuando uno se le acaba el contrato y no lo renuevan, pero no tienen motivos, lo hacen más es porque no quieren. ¿Esto es legal? Estamos hablando de un contrato a término fijo. Si estamos hablando de un contrato a término fijo, por ejemplo, pues los contratos a término fijo tienen un inicio y un final, como lo decíamos. ¿Cuál es el requisito? El requisito es que con 30 días de anticipación, pues yo le envíe la carta al trabajador. No tiene nada que ver con sí, porque es que ahí no hay un despido y en esto quiero que tengamos esa claridad. Yo estoy dando por terminado el contrato por vencimiento del plazo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos contrato, yo tengo un contrato hasta el, no sé, 30 de mayo. Y resulta de que hoy me llega a mí una carta en la cual me dicen, profesora Diana, mil gracias por sus servicios, nos permitimos informarle que su contrato termina el 30 de mayo y no será renovado. A mí no me están despidiendo, a mí lo que me están diciendo es que su contrato se acabó y no se lo vamos a renovar. ¿Por qué? Esa sí ya es una cuestión que va a ser una cuestión de la empresa porque es que ya no me está despidiendo, ¿sí? Ya me está dando por terminado el contrato por una figura jurídica que llamamos vencimiento del plazo. Bien, doctora, fue un gusto recibir su asesoría en este tema de derecho laboral. Diana, mil gracias nuevamente por la invitación. Espero que a todas y todos los que nos hayan escuchado pues les haya servido este Facebook Live para tener claridad sobre algunos temas. Bien, y ustedes que todavía nos siguen en esta transmisión, les recuerdo que ustedes pueden consultar otros capítulos de Consultorio Jurídico ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia y Servicios. Allí pueden encontrar diversos temas legales y, como dice la doctora, es para ustedes, es su servicio. Ustedes pueden encontrar ahí respuestas a sus dudas legales. Nos vemos en un próximo capítulo de Consultorio Jurídico. Feliz tarde. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Toda la información de Colombia y el mundo en El Tiempo en Vivo.